Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que ya hace 6 meses hemos comenzado con ocasión de haberse cumplido los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del santo sacrificio. Si nos han seguido, recordarán que luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos considerado luego los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. Y a continuación emprendimos el estudio general y particular de esta. De ese modo consideramos los autores y los fines de la nueva misa, examinamos la explicación de la nueva misa dada por los innovadores modernistas, especialmente la Institutio Generalis, y 4 puntos esenciales de la primera versión de ese documento, en 1969, llamaron nuestra atención y exigieron su estudio. Esos puntos, esas cuestiones, fueron la transustanciación, el carácter propiciatorio del sacrificio, el carácter sacerdotal del ministro sagrado y la definición de la nueva misa. Una vez acabado este análisis, estamos entonces en condiciones de comenzar el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae. Antes de esto quiero hacer una aclaración, ya está hecha, pero es necesario insistir porque parece que hay gente que no entiende. Cuando nos referimos al Novus Ordo Missae, o cuando nos referimos al ordo tradicional, estamos hablando del rito romano, es decir, un rito entre los muchos que hay en la Iglesia occidental, la Iglesia latina, ritos distintos de los ritos católicos orientales. Hay ritos católicos orientales, por ejemplo copto o maronita, y hay ritos latinos, y dentro de los ritos latinos está el rito romano. Por lo tanto, es un error decir que no importa si Pablo VI modificó tal o cual cosa en el rito romano porque en el rito dominicano o en el rito franciscano o en el rito cartujano o en el mozárabe o en el lionés o en el ambrosiano no figuraba tal o cual cosa que sí figuraba en el rito romano y que Pablo VI modificó. Estamos hablando del rito romano. Quien no entiende esto tiene que ir a ver el especial sobre la bula Quo Primum Tempore, que es lo que legisló San Pío V. Entonces, aclarado esto, insisto, una vez terminado el análisis que habíamos hecho en los diferentes especiales a lo largo de estos 6 meses ya, estamos ahora en condiciones de comenzar el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae de rito romano. ¿Cuáles son los ritos del Novus Ordo Missae? Eso es lo que vamos a indagar. Ya sabemos que los autores de la nueva misa sometieron la misa católica a lo que, según el propio Bunini, estamos obligados a llamar una revolución. En efecto, el padre de la nueva misa, el sepulturero de la misa católica, Annibale Bunini, en una conferencia de prensa allá por el 4 de agosto de 1967, casi 2 años antes de que saliera el Novus Ordo Missae, él expresó: no se trata solo de retoques en una obra de arte de gran precio. A veces es necesario dar nuevas estructuras a ritos completos. Se trata de una restauración fundamental, diría casi de una refundación, y en algunos aspectos de una nueva creación.
El objetivo del Novus Ordo Missae era, por lo tanto, hacer desaparecer al antiguo. La reforma de Pablo VI se caracteriza por el deseo de arrasar el pasado, mientras que San Pío V autorizó el mantenimiento de todos los ritos que tenían más de 200 años de antigüedad. Pablo VI pretendió eliminarlo todo. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Descubrimos en esa intención lo que Don Guéranger denunciaba acerca de los jansenistas. ¿Qué dijo él? La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición, en este caso manifestado en las fórmulas del culto divino. Y es eso lo que vemos en el Novus Ordo Missae. Se ve expresado ese odio a la tradición. ¿Por qué eliminar el rito antiguo? Y los autores del Novus Ordo lo confiesan. Ellos dicen: el énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. ¿Quién declaró esto en 1968? Pues bien, Max Turian, uno de los 6 observadores protestantes que confeccionaron el Novus Ordo Missae. Y se regocijó por el mismo motivo del nuevo ofertorio. Por lo tanto, dijo, se reducen las dificultades creadas por el antiguo ofertorio en la búsqueda ecuménica. Es decir, en esa búsqueda ecuménica, en esa intención ecuménica malsana, se reducen las dificultades creadas por el antiguo ofertorio. Porque en el Novus Ordo Missae lo hemos suprimido, como ya veremos en el próximo especial Dios mediante. Fue para encontrar un terreno común de entendimiento con los protestantes, que rechazaron absolutamente la misa católica, que la quisieron ver reemplazada por una nueva misa protestantizada. Pero el reconocimiento más significativo lo hizo el propio Bugnini, en una frase sorprendente. En la reforma litúrgica, dice, la Iglesia se guió por el amor de las almas y por el deseo de hacer todo lo posible para facilitar a nuestros hermanos separados el camino hacia la unión, eliminando toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera la sombra de un escollo o de disgusto. A confesión de parte, relevo de prueba. En la reforma litúrgica, la Iglesia se guió por el amor de las almas y por el deseo de hacer todo lo posible para facilitar a nuestros hermanos separados, es decir, los herejes, el camino hacia la unión, eliminando toda piedra que pudiera constituir, aunque más no fuera la sombra de un escollo o de disgusto. Es decir, que todas esas oraciones en el Novus Ordo Missae, todas esas ceremonias que reemplazaron, sustituyeron a las del rito romano católico, constituían, según él, escollos o disgustos para los herejes, y por lo tanto había que suprimirlos. Odio a la tradición. Después de tal confesión, enfatizar la intención ecuménica de la reforma litúrgica es casi una subestimación. Como si esto fuera poco, tenemos el testimonio de Jean Guiton, gran amigo y confidente de Pablo VI. El académico francés es sin duda una de las personas más aptas
para revelar la intención con la cual Montini realizó el Novus Ordo. ¿Qué dijo Jean Guiton? En una entrevista que le hiciese el 19 de diciembre de 1993. Ya habían pasado mucho tiempo de la puesta en marcha de la nueva misa, ya estaban vistos los efectos deleterios de la misma, y en una entrevista en Radio Courtoisie, Jean Guiton dijo: la misa de Pablo VI primero se presenta como un banquete, e insiste mucho sobre la participación en un banquete, y mucho menos en la noción de sacrificio ritual frente a Dios, con el sacerdote mostrando solo su espalda. Por lo tanto, creo no equivocarme afirmando que la intención de Pablo VI y de la nueva liturgia, que lleva su nombre, es pedir a los fieles que participen más en la misa, es dar un mayor lugar a la escritura, menos espacio para todo lo que hay, algunos dirán de mágico, otros de consagración transustancial, y que esa es la fe católica. En otras palabras, hay en Pablo VI una intención ecuménica de borrar, o al menos de corregir, o al menos adormecer lo que es demasiado católico en el sentido tradicional de la misa, y para acercar la misa, lo repito, a la cena calvinista. Por lo tanto, el mayor reproche al misal de Pablo VI se refiere a la profesión de la fe católica. Este rito en sí mismo, en sus palabras y gestos, tanto en general así como en detalle, altera la fe católica. No la contradice de frente, la escamotea, la calla, la ahoga. Por ejemplo, es imposible no notar la abolición y o la alteración de las palabras y de los gestos del rito romano por los cuales se expresa la fe en la presencia real. En efecto, el Novus Ordo Missae elimina, y voy a hacer una detallada enumeración de lo que ha sido eliminado en orden a eliminar aquellos gestos, aquellas palabras, aquellas ceremonias que expresan la fe en la presencia real. El Novus Ordo Missae, insisto, elimina las genuflexiones de 10 o 15, según haya o no comunión de los fieles. Solo quedan 3 por parte del sacerdote y 1 por parte del pueblo durante el canon. Y esta, la de los fieles, incluso sometida a excepciones. Repito, de 10 o 15, según comulguen o no los fieles, solo quedan 3 y 1. 3 por parte del sacerdote y 1 por parte del pueblo. Segunda eliminación: la preservación de los dedos pulgar e índice de cualquier contacto profano después de la consagración. Tercero, las abluciones o purificaciones de esos mismos dedos del sacerdote en el cáliz. Cuarto, la purificación de los vasos sagrados, que no se manda a hacer necesariamente de inmediato después de la asunción del cáliz, ni sobre el mismo corporal. Quinto, la palia con la cual se protegía la preciosísima sangre de Cristo en el cáliz. Así como sexto, el dorado interior de los vasos sagrados, la consagración del altar móvil, la piedra sagrada y las reliquias en el altar móvil e incluso sobre la mesa cada vez que la celebración se realice en lugares no sacros. Admitida esta excepción, queda abierto el camino para las cenas eucarísticas en casas privadas sobre cualquier mesa. Y las últimas 3 innovaciones: los 3 manteles del altar, de los cuales ahora solo se prescribe uno; la acción de gracias, que debía hacerse de rodillas y a la que sustituye una torpe acción de gracias del sacerdote y de los fieles sentados; añádase que la comunión se recibe irreverentemente por los fieles de pie. Y por último, las santas prescripciones antiguas para el caso de la hostia consagrada caída en tierra, que se reducen mezquinamente a solo esto: tómese reverentemente la hostia. Reverenter accipiatur. Eso está en el artículo 239 del Institutio Generalis. Todas estas cosas juntas, con su repetición, manifiestan y confirman injuriosamente la implícita negación de la fe
en el augustísimo dogma de la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Repito todas estas cosas juntas, y son muchas las modificaciones, las supresiones, y machacando, repitiendo, todo esto manifiesta y confirma la implícita negación de la fe en el augustísimo dogma de la presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía. Entrando ya en los detalles, un estudio somero y rápido de los ritos del Novus Ordo Missae revelan tres características principales, bien claro a retener. Tres características principales del Novus Ordo Missae. Primera, un relajamiento general de la liturgia. Segunda, la desnaturalización del ofertorio. Y tercera, los ataques contra el canon romano. En especiales separados, consideraremos Dios mediante estas tres principales características. Hoy comenzaremos con el relajamiento general de la liturgia. Dios mediante en el próximo especial, la semana próxima, vamos a estudiar la desnaturalización del ofertorio y luego la tercera característica nos llevará como mínimo dos o más especiales, los ataques contra el canon romano. Comenzamos hoy entonces con un relajamiento general de la liturgia. Ya lo hemos señalado en otros especiales, pero es necesario repetir, pues no se termina de entender o no se quiere comprender. No cabe duda, la nueva misa destruye el rito romano. En efecto, la misa tradicional del rito romano católico contiene 1182 oraciones. Cerca de 760 de ellas, el 64%, fueron eliminadas completamente en la nueva misa. De 1182 oraciones, el 64%, 760, fueron eliminadas completamente. Del 36% de lo que se mantuvo, los revisores alteraron más de la mitad antes de introducirlas en el nuevo misal. Por lo tanto, de las 1182 oraciones, solo 201, el 17% de la misa tradicional, se mantuvo intacta en la nueva misa. Solo el 17% de las oraciones tradicionales no fueron suprimidas o modificadas en la nueva misa. No cabe duda entonces, la nueva misa destruye el rito romano. Recuerden, rito romano es uno de los ritos católicos latinos y estamos hablando de él solamente. La nueva misa destruye el rito romano. Ese ritual que el sacerdote celebrante tiene que seguir muestra la excelencia de la misa. Él hace genuflexiones, se inclina profundamente, hace la señal de la cruz, extiende los brazos, junta las manos ante su pecho, etc. Es la ejecución y observancia exacta de cada rúbrica prescrita la que da dignidad a la celebración. La misa latina romana está repleta de rúbricas y ceremonias hermosas y significativas, cuyo número, variedad y repetición conservan la dignidad y magnifican el esplendor del acto que rinde mayor gloria y adoración a Dios. Todo ese ritual tiene un significado místico y contribuye a la ejecución apropiada y reverente de ese acto santo y sublime. Por eso podemos afirmar que los fieles tienen una deuda no pequeña de agradecimiento al sacerdote, que está obligado a observar reglas tan estrictas mientras ofrece el santo sacrificio para ellos. Siguiendo al padre de Coyen en su explicación de la Santa Misa y a otros autores, podemos enumerar las obligaciones del sacerdote al celebrar el santo sacrificio según el ritual de la misa católica. El sacerdote hace 16 veces la señal de la cruz sobre sí mismo.
Se torna hacia el pueblo 6 veces. Besa el altar 8 veces. Eleva los ojos al cielo 11 veces. 10 veces se golpea el pecho. 10 veces también hace la genuflexión. Une las manos 54 veces. Hace 6 inclinaciones profundas de cuerpo. Hace 8 inclinaciones medianas de cuerpo. Hace 28 inclinaciones de cabeza. Algunas profundas, otras medianas o sencillas, según lo indiquen las rúbricas. Bendice las ofrendas con la señal de la cruz 33 veces. Posa sus 2 manos 29 veces sobre el altar. Las coloca juntas 7 veces. 9 veces posa su mano izquierda a plano y 11 veces la pone sobre su pecho. 14 veces reza con los brazos extendidos, 36 veces juntando las manos y 8 veces levanta ambas manos al cielo. 11 veces reza en voz baja y 13 veces en voz alta. Descubre el cáliz 10 veces y cambia de lugar 20 veces. No sé si han contado todas estas rúbricas, pero además de estas 358 ceremonias, el sacerdote debe observar otras 150, en total 508. Únanse a estas ceremonias las 400 rúbricas prescritas y se encontrará que el sacerdote que celebra la Santa Misa según el rito católico está obligado, bajo pena de pecado, a 908 obligaciones. Cada uno de estos puntos, cada una de estas rúbricas, cada una de estas ceremonias tiene su significado espiritual y cada uno tiene la tendencia, la inclinación a hacer cumplir digna y piadosamente el santo sacrificio. Se ordena cada una de esas rúbricas a la celebración digna y piadosa. Debido a todo esto, el Papa San Pío V ordenó formalmente que todos, cardenales, arzobispos, obispos, prelados y simples sacerdotes, rezasen la Santa Misa de esta manera, sin cambiar nada, sin quitar ni agregar una iota, y él mismo se obligó a ello. Esta enumeración, indudablemente, hará sonreír a más de un sacerdote moderno, es decir, modernista. Y sin embargo, los padres de la Iglesia estaban muy apegados a estas rúbricas. Y no solo nuestros padres, sino todos los santos. Conocida es la cita de Santa Teresa de Ávila en su autobiografía, capítulo 33, número 5. Dice así: también comenzó aquí el demonio de una persona en otra procurar se entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio, e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, que sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte, que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, que el Señor me libraría y quedaría con ganancia. La cita es un poco larga y también hay que leer todo el capítulo para entender bien de qué se trata, pero en resumen, y hablando entonces, volviendo al tema de las rúbricas y la obligación que el sacerdote tiene de cumplirlas estrictamente, Santa Teresa dijo en concreto: por la menor ceremonia de la Iglesia
me pondría yo a morir 1000 muertes. Pobres Bunini, Montini y compañía, pobres aquellos sacerdotes que se ríen de las rúbricas, que las desprecian, y por supuesto pobrecitos aquellos que no las cumplen. A todo esto don Guéranger enseñó: no es nada malo que las reglas del servicio divino sean numerosas y complicadas, de modo que el clérigo aprenda cuán necesario es realizar diligentemente la obra del Señor. No es nada malo que las reglas del servicio divino sean numerosas y complicadas. ¿Por qué no es nada malo? De modo que el clérigo aprenda cuán necesario es realizar diligentemente la obra del Señor. Y agregó: cualquier sátira sobre las rúbricas manifiesta un hombre superficial. Cualquier sátira sobre las rúbricas pone de manifiesto, señala un hombre superficial. Siempre hubo hombres superficiales en la Iglesia, lo sabemos, pero desde San Pío X las excepciones son los profundos y los serios. Todas estas prescripciones, por materiales que sean, manifiestan un estado de alma, una espiritualidad. Es decir, ponen de manifiesto un espíritu de adoración, consecuencia de una fe muy firme en la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el altar. Pero como esta presencia por modo de transustanciación es invisible a nuestros ojos de carne, es necesario multiplicar los signos externos de respeto, como son las genuflexiones, las inclinaciones, para compensar esa invisibilidad. Todas esas prescripciones, por muy materiales que sean, manifiestan un espíritu de respeto y de dignidad, un espíritu de obediencia. El sacerdote tiene la conciencia clara de ser solo un instrumento en las manos de Cristo, y entonces no puede innovar nada, no puede inventar nada, tiene que seguir lo que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha establecido. Tiene que cumplir las rúbricas, simplemente. Jesucristo, como sabemos, es el sacerdote principal, que ofrece su sacrificio a través del sacerdote, que es su ministro. Por lo tanto, el sacerdote debe mostrar una dependencia total del divino pontífice. ¿Y cómo la manifiesta esa dependencia total? Pues cumpliendo con las rúbricas. La doctrina católica se opone radicalmente a la mentalidad protestante, por la cual el pastor es esencialmente el animador de la comunidad y disfruta entonces de un amplio margen de improvisación. Todo este espíritu de disciplina sagrada y de rigor piadoso se desvanece en el nuevo misal, que suprime, como hemos visto en la introducción, y que es necesario repetir, las genuflexiones, la preservación de los dedos pulgar e índice de cualquier contacto profano después de la consagración, las abluciones o purificaciones de esos mismos dedos del sacerdote sobre el cáliz, la purificación de los vasos sagrados, la palia, el dorado interior de los vasos sagrados, la consagración del altar móvil, la piedra sagrada y las reliquias en el altar, los 3 manteles, la acción de gracias de rodillas, finalmente las santas prescripciones antiguas para el caso de que una hostia consagrada cayese por tierra. Ver para todos estos puntos en la Institutio Generales los artículos 237 y 238, 80 y 103, en este la palia es mencionada como facultativa, 292, 294, 79 y 236. Pues bien, después entonces de esta pequeña introducción así en general, que nos muestra justamente ese descalabro general, esa revolución general en el nuevo sordo, en la liturgia, vamos a poder entonces entrar ya más en los detalles que nos irán haciendo ver claramente ese relajamiento general de la liturgia. Enseguida continuamos. Vamos entonces con este análisis sobre el relajamiento general en el Novus Ordo Missae, el nuevo texto de la misa y las nuevas rúbricas en el ordo
de 1969 nos muestran esta verdadera revolución litúrgica. Estudiaremos entonces ahora el Novus Ordo Missae de 1969, es decir, el nuevo texto de la misa y las rúbricas que lo acompañan, indicando sin embargo, cuando sea necesario, las modificaciones introducidas en 1970. Recuerden, o los que no han seguido los especiales anteriores, que en 1969 se promulgó el Novus Ordo Missae, inmediatamente hubo reacciones y entonces en 1970 hubo algunas modificaciones. Por eso nosotros estudiamos el Novus Ordo Missae del 69, si es necesario hacemos alguna aclaración para las modificaciones introducidas en 1970, pero tengamos en cuenta, recordemos que el Novus Ordo Missae quedó tal como había sido promulgado en 1969. La Institutio Generalis fue modificada, pero no así el Novus Ordo Missae. Se corrigió el plano, pero no se corrigió el edificio. También analizaremos ciertas disposiciones del Institutio Generalis que constituyen las rúbricas reales, aunque no se presentan con esta denominación. No pretendemos examinar la cuestión de manera exhaustiva, sino solo analizar los aspectos más significativos de la nueva misa, revelando el espíritu que inculca en los sacerdotes y en los fieles. Comenzamos entonces con las oraciones suprimidas y o alteradas. La primera es el Confiteor. En el ordo de San Pío V, el ordo romano, el Confiteor inicial es recitado primero por el sacerdote, luego por el acólito en nombre de los fieles. Esta distinción marca claramente la diferencia entre el celebrante y los fieles. En el Novus Ordo, el sacerdote y el pueblo recitan simultáneamente el Confiteor. Tal cambio tiende a insinuar una identidad entre el sacerdocio del celebrante y el de los fieles, cosa que ya hemos analizado, es un error. Ya tienen en otro especial este tema del sacerdocio y la distinción clara que hay del sacerdote que ha recibido el sacramento del orden y el sacerdocio de los fieles. Dentro de ese Confiteor está la absolución, la oración que comienza indulgencia. La absolución dada por el sacerdote al final del Confiteor: el Señor Todopoderoso y Misericordioso nos conceda el perdón, la absolución y la remisión de nuestros pecados, ha sido abolida. La absolución dada por el sacerdote, al final del Confiteor ha sido abolida. Otra innovación que contribuye a hacer que sea menos precisa la distinción entre el sacerdocio jerárquico y la condición del simple creyente. Y esto nos lleva a considerar el Confiteor luterano. Al comparar el Confiteor del Novus Ordo Missae con el de los luteranos, debe tenerse en cuenta que a los pseudos reformadores les resultó muy difícil componer un Confiteor que expresara sus doctrinas de manera adecuada. La razón principal de esta dificultad radicaba en que todos los textos conocidos eran de composición medieval. Por lo tanto, los reformadores no podían usar las fórmulas existentes debido a que las consideraban impuros doctrinalmente. Sin embargo, entre el Confiteor del Novus Ordo Missae y el de los luteranos existen algunos puntos comunes que llaman la atención. Para ellos, para los luteranos, reconociendo el principio del sacerdocio de todos los creyentes, la confesión se convirtió en un acto comunitario en lugar de un acto sacerdotal. Sobre el carácter comunitario de los ritos iniciales de la misa luterana y el Novus Ordo se pueden comparar los artículos 7 y 24 de la Institutio y el libro de Lutheran Liturgy de Luther Ritt, en la página
252. Este señor Reed es un protestante, un pastor protestante. Pues bien, si nosotros queremos ver el carácter comunitario en común que hay entre los ritos del Novus Ordo Missae y el de los luteranos, hay que comparar entonces los artículos 7 y 24 de la Institutio. En la obra de Reed se muestra que ciertas partes del Confiteor luterano son pronunciadas solo por el ministro, otras dialogadas entre la gente y el mismo, el ministro, y otras las dicen tanto el ministro como el pueblo. También en el Novus Ordo Missae el Confiteor está compuesto de 3 partes, recitadas solo por el sacerdote, otras dialogadas con el pueblo, y un Confiteor propiamente dicho recitado tanto por el sacerdote como por el pueblo. Para justificar esta forma de proceder, la Institutio de la Comisión Litúrgica incluye el acto de penitencia, entre comillas, en las partes muy útiles para demostrar y fomentar la participación activa de los fieles y que se atribuyen a toda la asamblea. Este es el artículo 16 de la Institutio Generalis. Entonces, el acto de la penitencia está incluido en las partes muy útiles para demostrar y fomentar la participación activa de los fieles y que se atribuyen a toda la asamblea. Vemos aquí cómo unen sacerdote y asamblea. También es colocado entre los ritos cuyo propósito es resaltar el hecho de que los fieles reunidos constituyen una comunidad y están dispuestos a escuchar la palabra de Dios como se debe y a celebrar la Eucaristía con dignidad. Así dice el artículo 24. Y en el artículo 29 se enfatiza el hecho de que el acto de penitencia se lleva a cabo por toda la comunidad por medio de una confesión general. En términos incisivos, los modernistas insisten en el carácter comunitario del nuevo rito penitencial. Para ellos, la liturgia de la entrada debe conducir a la revelación de la presencia de Dios en la asamblea, la creación de una comunidad de fe y su preparación para recibir la palabra de Dios y ofrecer el sacrificio. El rito penitencial en el contexto de la entrada, ellos dicen, se destaca especialmente y puede considerarse más que nada como una novedad del nuevo ordo que nos dispone a la celebración de los sagrados misterios. Ellos mismos lo confiesan. En el trabajo del pastor Reed leemos: la confesión estaba dirigida por los reformadores solo a Dios, omitiendo todas las referencias a las intercesiones de la Virgen y de los santos. Confesión dirigida solo a Dios, eliminando los intercesores, la Santísima Virgen y los santos. Ahora bien, el rito penitencial del Novus Ordo consiste en 3 fórmulas, entre las cuales el sacerdote debe elegir la que él considere más apropiada. La segunda y la tercera no contienen ninguna referencia a la Santísima Virgen y a los santos. La primera, que es solo una mala copia del Confiteor tradicional, elimina por completo de su introducción, es decir, en la confesión propiamente dicha de los pecados, la referencia Beate Mariae Semper Virgini, Beato Micaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis. Esto está suprimido. La bienaventurada, confieso a Dios Todopoderoso y a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, etc. En la parte final queda una lacónica solicitud de intercesión a Santa María siempre Virgen, a todos los ángeles y a todos los santos. Pero lo que es propiamente una confesión, ahí se dirige solo a Dios, que es raro, igual que en el Confiteor luterano. Como sabemos, de acuerdo con la doctrina protestante, los pecados de los hombres no se borran adecuadamente por los méritos de Cristo y la práctica de las buenas obras,
sino que son simplemente cubiertos por los méritos de nuestro Señor, cubiertos con un manto de misericordia, pero los pecados permanecen. Aunque la liturgia luterana contiene expresiones como remisión de los pecados, penitencia, perdón, estos términos deben entenderse de acuerdo con la doctrina protestante. Hay índices que muestran inequívocamente qué interpretación aceptan los protestantes. Al final de la confesión, el ministro no da la absolución, sino que hace lo que se llama una declaración de gracia. En el texto litúrgico no se hace ninguna referencia a la conversión de los pecadores, sino que es suficiente en creer en el nombre de Cristo para ser hijos de Dios. En el nuevo Ordo Missae también quedan términos que aparentemente son suficientes para expresar la doctrina católica sobre la remisión de los pecados. Allí leemos penitencia, confesión de pecados, perdón, corazones contritos, etc. Pero algunas de las innovaciones introducidas hacen temer que esas expresiones puedan entenderse con otros significados que no sean los tradicionales, lo que lleva a aflojar la fe en ciertos dogmas relacionados con el perdón de los pecados. Es así como los modernistas prestan a la institución una intención que es francamente irreconciliable con la doctrina católica. Ellos dicen, los modernistas, para introducir las tres fórmulas del acto penitencial se propone la siguiente advertencia. Entonces, para introducir las tres fórmulas del acto penitencial, las tres maneras que el sacerdote tiene que elegir una de esas tres. Ahora bien, para introducir esa fórmula del acto penitencial hay que hacer esta advertencia. Hermanos, antes de celebrar los misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados, seguido de un breve silencio. Otro parecido entre la liturgia luterana y el Novus Ordo Missae. En ambos el confiteor va acompañado de un breve silencio para meditar sobre los propios pecados. En los luteranos este silencio está después del confiteor. En el nuevo ordo lo precede, está antes. Pero siguen los comentarios de los modernistas. Para prescribir esta breve advertencia introductoria, evita el peligro de que en ese momento alguien haga una breve admonición para provocar sentimientos de conversión. Entonces, en la Institutio Generalis, en la nueva misa, en el Novus Ordo Missae, ese silencio, lejos de estar ordenado a pensar en los pecados y luego pedir perdón, está para que a nadie se le ocurra, ni al sacerdote, ni al locutor que dirige las ceremonias, de pie, sentados, en este caso sería, pensemos en nuestros pecados, arrepentámonos de nuestros pecados, hagamos un acto de contrición. Lejos de estar ordenado justamente a esa exhortación, a esa admonición, ese silencio está ordenado a que no se haga dicha exhortación, que la gente no piense en una contrición, en un pedir perdón. Cabe señalar entonces que si bien el sacerdote y el relator pueden dar muchas explicaciones y hacer advertencias durante la nueva misa, a lo largo de ella, la posibilidad de que el sacerdote cause un sentimiento de arrepentimiento antes del confiteor constituye para los modernistas un peligro. Recuerden que ellos dicen prescribir esta breve advertencia introductoria, la de guardar silencio, evita el peligro de que en ese momento alguien haga una breve admonición para provocar sentimientos de conversión. Por otro lado, dos oraciones de la misa tradicional, del rito romano, que manifiestan claramente los principios católicos sobre el perdón de los pecados, han sido eliminadas del nuevo ordo. ¿Cuáles son esas dos oraciones? El Señor Todopoderoso y Misericordioso nos conceda el perdón, la absolución y la remisión de nuestros pecados.
Y la segunda, borra, oh Señor, nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de corazón al Santo de los Santos, por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Esto entonces lo referido al Confiteor. Veamos ahora otras oraciones suprimidas. En el Nuevo Ordo, varias oraciones de la misa tradicional que destacan las nociones de humildad, contrición por los pecados, propiciación y la idea de que sin la gracia no hay perseverancia en la virtud, ya no aparecen. Por ejemplo, además de la absolución que acabamos de mencionar en el Confiteor, han desaparecido las invocaciones que le siguen. Después del Confiteor hay un diálogo entre el sacerdote y el acólito o los fieles. El sacerdote dice: oh Dios, vuélvete a nosotros y nos darás la vida. Y los fieles: y tu pueblo se alegrará en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu Salvador. Señor, escucha mi oración y mi clamor llegue hasta ti. También desaparecieron la ya indicada oración Aufera Nobis. Esta oración la recita el sacerdote mientras sube al altar. La oración del sacerdote al besar el altar. El sacerdote junta las manos, sube las gradas del altar, besa la piedra del sacrificio o piedra ara, mientras recita esta oración. Rogámoste, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, y por la de todos los santos, te dignes perdonarme todos mis pecados, así sea. Este beso al altar significa el respeto, la veneración, el amor del sacerdote por Jesucristo representado por el altar. La piedra del altar, el ara, siempre contiene reliquias de santos mártires. Besando el altar, el sacerdote muestra su unión con todos los santos glorificados, reunidos en Cristo su Señor, y nos recuerda la obligación de ofrecernos, de inmolarnos como los santos, si es que verdaderamente queremos participar del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ya que hablan tanto de participar, pues bien, con ese ósculo, con ese beso al altar, el sacerdote está indicando justamente el querer participar del sacrificio. Pero lo han eliminado. También parte de la oración Munda Cormeum, se reza esta oración antes de leer el Evangelio, no atreviéndose a poner en sus labios la palabra de Dios sin antes purificarlos convenientemente. El sacerdote reza esta breve oración preparatoria con la que también los fieles se han de disponer para leer el Evangelio. Del texto que reproducimos, el Novus Ordo Mise ha suprimido todo lo que está entre paréntesis y en negrita. Es necesario, para entender bien, leer el texto, tenerlo ante los ojos. Yo les voy a leer a los que lo están escuchando y no están leyendo. En esta oración, la oración dice: purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, tú que purificaste con una brasa los labios del profeta Isaías, y dígnate por tu misericordia purificarme a mí, de tal modo que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Pues bien, las palabras tú que purificaste con una brasa los labios del profeta Isaías, y dígnate por tu misericordia purificarme a mí, han sido suprimidas. Y entonces queda: purifica mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso, de tal modo que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Sí, pero justamente ordenado a que pudiese anunciar dignamente el santo evangelio, estaba el recuerdo: tú que purificaste con una brasa los labios del profeta Isaías, con un carbón encendido, le purificó los labios. Y dígnate por tu misericordia purificarme a mí. Eso fue suprimido. También casi todo el ofertorio. El Novus Ordo ha eliminado el ofertorio tradicional, reemplazándolo con una simple preparación de las ofrendas, que lo acerca a la liturgia luterana, protestante. Casi todas las oraciones que han sido suprimidas en este ofertorio indican claramente la noción de perdón por el pecado. Dios mediante, como esto es muy importante, lo trataremos por separado en los próximos especiales. Todo lo referente al ofertorio y su semejanza con el ofertorio protestante. Parte de la oración Perceptio Corporis Tui, que precede a la comunión,
así como 2 oraciones después de la misma, Quodores Unsimus y Corpus Tuum Domine, como veremos más abajo, han sido también suprimidas. Parte de la oración Perceptio Corporis Tui y las 2 oraciones después de la comunión. Esto forma parte del rito de comunión que veremos inmediatamente. También la súplica Placiate tibi, que termina el sacrificio, Séate agradable, Trinidad Santa, el homenaje de mi ministerio, y ten a bien aceptar el sacrificio que yo indigno acabo de ofrecer en presencia de tu majestad, y haz que a mí y a todos aquellos por quienes lo he ofrecido nos granjee el perdón por efecto de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Esa súplica suprimida. La supresión de todas estas oraciones ciertamente reduce las expresiones de humildad, de contrición y de propiciación. No han sido reemplazadas por otras que señalen las mismas disposiciones del alma. No se han agregado nuevos signos de arrepentimiento y de adoración como genuflexiones, postraciones. La institución no ha dado explicaciones válidas para justificar todas estas eliminaciones. Todo esto justamente muestra esa revolución general, ese relajamiento general en el Novus Ordo. Por el contrario, estas magníficas oraciones no tienen sustituto que expresen las mismas ideas y se han eliminado casi todas las genuflexiones, inclinaciones y besos del altar. La institución no solo no da razones serias para justificar lo que se ha hecho, sino que llega a omitir la idea misma de propiciación, como ya hemos visto en otro especial. Siendo así, la supresión de este grupo de oraciones disminuye en la liturgia y por lo tanto en la vida católica las expresiones de humildad, de compunción por los pecados cometidos, de la necesidad de la gracia, finalmente de perseverar en la virtud. Como resultado, debilita o al menos ayuda a poner en la sombra el carácter propiciatorio de la Santa Misa. Todo esto, por supuesto, no está de acuerdo con la doctrina católica, antes bien recuerda formas frecuentes de pensar y actuar entre los protestantes y los modernistas. Siguiendo en el detalle de lo modificado, nos encontramos ahora con un ítem importante que es la Santísima Trinidad. No es suficiente para los modernistas todo lo que han hecho respecto del Confitio y respecto de todas esas oraciones. La referencia a la Santísima Trinidad ha desaparecido de varios pasajes, lo que tiende a debilitar la fe en el misterio principal de la revelación. Además, las oraciones Suscipe Santa Trinitas y Placiate tibi, dirigidas a la Santísima Trinidad, han desaparecido las invocaciones trinitarias que completan varias oraciones del ordo tradicional. Deus qui humane substantiae, libera nos, quesumus, Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, perceptio corporis. Entonces, además de las oraciones Suscipe Santa Trinitas y Placiate tibi, dirigidas directamente a la Santísima Trinidad, desaparecieron una serie de invocaciones trinitarias que completan varias oraciones del Ordo Mise tradicional. Por supuesto, esta tendencia a desvanecer el misterio de la Trinidad tiene repercusiones peligrosas en el ecumenismo, favoreciendo un sincretismo del gusto modernista con las religiones no cristianas, susodichas también, ¿no es cierto?, monoteístas. Y ya sabemos que ese monoteísmo no es el monoteísmo verdadero, que es el católico. En el Kyrie tradicional, cada persona de la Santísima Trinidad es invocada 3 veces. De esta manera se afirma con particular insistencia el carácter trinitario de las relaciones divinas. Esta afirmación también se ha debilitado en el Novus Ordo Mise, en el que cada persona solo se invoca 2 veces en el Kyrie. Cada súplica es dicha una vez por el sacerdote y una vez por el pueblo. Esta disminución en el número de las invocaciones del Kyrie es del agrado de los protestantes. Los luteranos también utilizan la fórmula con 6 invocaciones.
Qué raro, ¿no? Ay, Bunini y tus 6 observadores protestantes, entre los cuales estaba Max Turian. También fueron eliminadas las referencias a Nuestra Señora y a los santos en la oración Líbranos Quesumus. ¿Habrá sido por razones de ecumenismo? Y llegamos entonces al rito de la comunión. Luego de haber visto el Confiteor y toda una serie de oraciones modificadas o directamente suprimidas, llegamos ahora en especial al rito de la comunión. En el rito de la comunión, el Ordo Misse, codificado por San Pío V, hace una distinción muy clara entre el sacerdote y los simples feligreses. Así, por ejemplo, el sacerdote se prepara para la comunión con sus oraciones personales, pronunciadas en primera persona del singular y distintas de las que preceden a la comunión de los fieles. Él recibe a nuestro Señor bajo ambas especies, mientras que los fieles solo comulgan bajo la especie del pan. Cuando el sacerdote recibe la sangre de Cristo, el acólito recita el Confiteor, después de lo cual el celebrante otorga la absolución a los fieles mediante un acto que expresa claramente su misión sacerdotal. En el Ordo de 1969 se eliminaron muchos de estos signos que distinguen al celebrante de los simples fieles. Por el contrario, se han introducido nuevas oraciones y nuevos ritos que tienden a confundir el sacerdocio del celebrante y el sacerdocio de los fieles. En numerosos casos se les permite a los feligreses la comunión bajo ambas especies. El Confiteor y la absolución que precede a la comunión de los fieles han sido suprimidos. El número de oraciones preparatorias para la comunión que solo dice el sacerdote, en primera persona del singular, han disminuido sustancialmente. En tanto que hay 9 en el rito romano tradicional, solo quedan 4 en el Novus Ordo. Estas 9 oraciones son: Domine Iesu Christe quid existi, Domine Iesu Christi Filii Dei vivi, Perceptio corporis, Panem celestem, Domine non sunt dignus, Corpus Domini nostri, quid retribuam, Sanguis Domini nostri, Corpus tuum. De estas 9 oraciones fueron eliminadas Panem celestem, quid retribuam y Corpus tuum. Una de ellas se dice ahora en primera persona del plural, Domine Iesu Christi quid existi. Otra llegó a ser común al sacerdote y a los fieles, que la recitan simultáneamente, Domine non sunt dignus. Por lo tanto, solo hay 4 oraciones que el sacerdote recita solo a la primera persona del singular: Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, Perceptio corporis, Corpus Domini nostri y Sanguis Domini nostri. Pero en realidad estas 4 oraciones se reducen a 3. En efecto, de estas 4 oraciones el celebrante en realidad dice solo 3 en cada misa. De hecho, el Novus Ordo prescribe que en cada misa el sacerdote no debe recitar las oraciones Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi y Perceptio corporis, sino solo una de ellas a su elección. No puede rezar las 2. O reza una o reza la otra. Por lo tanto, de esas 9 quedaron 3. Además, la oración Perceptio corporis ha sido mutilada. En el texto tradicional de esta oración que reproducimos a continuación, ponemos entre paréntesis y en negrita las palabras que desaparecieron en el Novus Ordo. Que la comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, que yo indigno me atrevo a recibir ahora. Esto fue suprimido. Entonces, que la comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, que yo indigno me atrevo a recibir ahora, no se me convierta en motivo de juicio y condenación, sino que por tu misericordia me sirva de protección para el alma y para el cuerpo y de medicina saludable. Tú que siendo Dios vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, así sea. Entonces, que yo indigno me atrevo a recibir ahora ha sido suprimida. ¿Por qué? Y vayan a preguntarle a Bunini y compañía. Y este número todavía es considerado excesivo por los progresistas, que deseaban hacer que la posición del sacerdote fuese lo más semejante a la de los simples fieles. Ellos dicen, los progresistas, en lo que respecta a estas oraciones privadas de los sacerdotes, debe recordarse que fueron un producto de la devoción medieval
En general, especialmente considerando el momento en que aparecieron, son duplicaciones decadentes. Por esta razón, durante la elaboración de la Reforma hubo fuertes presiones, especialmente de los mejores liturgistas, para lograr una supresión total de esas oraciones privadas. Pensamos que habría sido un progreso en la liturgia, en efecto, si no hay oraciones privadas para los fieles. ¿Por qué el celebrante está limitado por fórmulas fijas privadas? ¿Se lo consideraría menos capaz que los fieles para prepararse personalmente para la comunión, de modo que deba recitar fórmulas fijas? Es posible y es de esperar que con el progreso de la cultura litúrgica, estas oraciones desaparezcan. De hecho, y este es uno de los mejores aspectos de la institución y de la reforma que deriva de ella, han disminuido considerablemente. De 9 a 3 y les parece demasiado. Es bastante obvio que la cuestión no radica en absoluto en la capacidad del sacerdote para prepararse personalmente para la comunión. Por otra parte, debe hacerlo antes de rezar la misa. Pero aquí se trata de otra cuestión. Todo lo que el celebrante hace durante la misa tiene una marca pública y oficial. En virtud de su carácter sacerdotal y de su condición de representante de Jesucristo y de la Iglesia, incluso sus actos privados se insertan en la acción sacrificial como algo radicalmente diferente de los actos de devoción realizados por las personas que asisten a la misa. Estas verdades no pueden ser ignoradas por los modernistas, y menos por los llamados grandes liturgistas. Creemos que la razón real para adoptar esta posición es que, como ya hemos visto en otro especial, ellos confunden el sacerdocio ministerial del sacerdote con el sacerdocio general de los laicos. Siguiendo en ese rito general para la comunión del sacerdote ya no se lleva a cabo con un rito propio, diferente al de los fieles, sino que el sacerdote es simplemente el primero en comulgar, pero uno de más de la comunidad de la asamblea. Sería como el abuelito, que es el primero en ser servido en la mesa. Total, se trata de un banquete, se trata de la cena luterana, entonces él es el primero en comulgar, pero en la misma mesa, en la misma comunidad, en el mismo ámbito con la asamblea. Participa del mismo banquete. La única diferencia entre la comunión del sacerdote y la de los fieles está en las palabras pronunciadas antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Para su comunión personal, el sacerdote dice que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, y que la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Antes de la comunión de los fieles, le dirá el cuerpo de Cristo, y también en el caso de la comunión, bajo ambas especies, la sangre de Cristo. Esta modificación confirma la impresión dada por el Novus Ordo de que el sacerdote no es más que el presidente de la asamblea. Siguiendo con el análisis, el nuevo rito del beso de la paz, dentro del rito de la comunión, introducido entre los actos preparatorios para la comunión. Ese rito del beso de la paz merece nuestra atención. El sacerdote dice, daos la paz. Y los asistentes se saludan estrechándose las manos, abrazándose o haciendo otro gesto de saludo, de acuerdo con la decisión de las conferencias episcopales, en relación con los hábitos y el carácter de cada pueblo. Eso está en la Institutio Generalis, artículo 56b. En la Institutio Generalis, artículo 56b, tenemos esa aclaración. Según las conferencias episcopales, según la decisión de las conferencias episcopales, el saludo de la paz se hará estrechándose las manos, abrazándose o haciendo otro gesto de saludo en relación con los hábitos y el carácter de cada pueblo. Imaginemos ahora que están estos cardenales, estos obispos, estos sacerdotes, amiguitos de los homosexuales y que celebran misas gay, lo que será el saludo de la paz en relación con los hábitos y el carácter de esas comunidades.
No hay necesidad de enfatizar cuántos abusos ha producido y aún suscita tal práctica en el ambiente contemporáneo, desacralizado y sensual. Desde este punto de vista no podemos comparar el rito de paz introducido por el Novus Ordo Missae con las ceremonias análogas de las liturgias orientales y de la misa primitiva. Sin embargo, este no es el aspecto que más queremos destacar en esta innovación. Sobre todo deseamos llamar la atención sobre el hecho de que el saludo establecido por el ordo de Pablo VI no proviene del sacerdote, sino que es cada uno de los asistentes quien se lo da a su vecino. Los modernistas nos instruyen también al respecto. Son ellos los que deben enseñarnos y dicen: tengamos en cuenta que según la nueva rúbrica, cada uno da el beso de la paz a su vecino, quien se lo devuelve, sin esperar a que provenga del altar, como era costumbre. Así se restaura una costumbre más antigua y la duración del beso de paz se reduce. Pero ellos mismos reconocen que esta forma de proceder tiene una explicación más profunda que la del puro arcaísmo o la del simple deseo de brevedad, porque insisten y dicen: no es necesario ni deseable que el saludo de paz provenga del celebrante. No es necesario ni deseable que el saludo de paz provenga del celebrante, sino que todos los fieles deben dárselo unos a otros, cada uno a derecha e izquierda. La paz cristiana es un efecto del Espíritu Santo que reside en todo fiel. Esta afirmación no es trivial, es muy grave. Sin lugar a dudas, el Espíritu Santo permanece en todas las almas en un estado de gracia. Él las lleva al amor de Dios y del prójimo. Sin embargo, debemos recordar que estamos en la misa y estamos allí para recibir gracias especiales, no en virtud de la acción común del Espíritu Santo en las almas, sino más bien en virtud del sacrificio de Cristo, que se renueva verdaderamente en el altar por el ministerio del sacerdote. Al declarar que el saludo no tiene por qué venir del sacerdote, ya que el Espíritu Santo está en todos los fieles, los modernistas insinúan una vez más que el sacerdocio ministerial del sacerdote no es esencialmente diferente del de los simples fieles. Además, la paz expresada en el nuevo rito no se presenta claramente como el resultado de la reconciliación entre el cielo y la tierra, producida por el sacrificio redentor de Jesucristo, sino que proviene de los fieles como resultado de la simple solidaridad fraternal y humana que une a todos los asistentes. En el rito tradicional, en la misa solemne, vemos que el sacerdote, después de besar el altar, le pasa ese saludo de paz al diácono, quien a su vez lo pasa al subdiácono, a los sacerdotes, a los clérigos. Y ahí se termina. Viene del altar, pasa a los ministros mayores, diácono y subdiácono, de ahí al clérigo, a los clérigos, sacerdotes o simple clérigos, y regresando nuevamente al presbiterio, termina por dar el saludo de paz a los ministros inferiores que están ayudando, colaborando en el santo sacrificio. Entonces, la paz expresada en el nuevo rito no se presenta claramente como el resultado de la reconciliación entre el cielo y la tierra, producida por el sacrificio redentor de Jesucristo, y por eso el sacerdote besa el altar antes de pasar el saludo de paz al diácono, sino que en el nuevo rito se presenta como el resultado de esa simple solidaridad fraternal y humana. Como ya hemos señalado más arriba, la parte de la oración Perceptio Corporis Tui, que contiene un acto de humildad, ha sido eliminada. Además, las oraciones Quodore Suncimus y Corpus Tuum Domine, que expresan también las nociones de humildad y de compunción por los pecados, y que sin la gracia no hay perseverancia en la virtud, también han sido suprimidas. Todas esas oraciones. Y la oración Quod Ore Suncimus,
se restableció en la nueva versión de 1970. Entonces algunos ya quedaron un poco tranquilizados porque Quodore Sunsimos fue restablecida. Veremos en breves instantes, si nos siguen acompañando, otras enmiendas en las rúbricas. Continuamos entonces con el análisis de esta relajación general en las rúbricas, en las ceremonias del Novus Ordo Mise. Hemos visto lo referente al Confiteor, luego las diversas supresiones o modificaciones en oraciones, especialmente en lo tocante a la Santísima Trinidad y al rito de comunión, y ahora para terminar con estos especiales de hoy, veremos otras enmiendas en las rúbricas. Es evidente que las nuevas rúbricas a las que nos referimos no merecen todas las mismas reservas ni condenas, pero es igualmente claro que en su conjunto se alejan enormemente de la doctrina y de la liturgia tradicionales codificadas por el misal romano promulgado por San Pío V. Evidentemente que si tomamos una por separado, bueno, no todas tienen la misma gravedad, y entonces alguno podrá decir, bueno, padre, pero ¿qué mal tiene que hayan modificado esta oración o que esta haya sido suprimida? Sí, pero vemos que el conjunto de todo esto y eso que nos estamos analizando, el ofertorio y el canon, lo dejamos para especiales por separado. ¿Qué será entonces cuando veamos todo lo referente al ofertorio y sobre todo al canon romano? Entonces, si bien todas estas rúbricas no merecen todas las mismas reservas ni condenas, es igualmente claro que en su conjunto se alejan enormemente de la doctrina y de la liturgia tradicionales, tal como había sido codificado por San Pío V. Solo se han conservado 3 genuflexiones del sacerdote, artículo 233 de la Institutio, y una de los fieles, artículo 21. Respecto de la genuflexión de los fieles, en el momento de la consagración, la Institutio dice: los fieles estarán de rodillas durante la consagración, a no ser por la estrechez del lugar, por el gran número de asistentes o que otras causas razonables lo impidan. La enunciación de estas razones restrictivas, que por otra parte el sentido común deja claro y que son superfluas, constituye una invitación a los fieles a no arrodillarse ni siquiera durante la consagración. Y así lo entienden los modernistas, y así lo ha establecido la práctica y la costumbre de la Iglesia conciliar. Los fieles pueden arrodillarse o permanecer de pie, y de hecho permanecen de pie. Es un hecho que la nueva piedad elimina casi por completo las genuflexiones. Esta actitud física tan apropiada para manifestar la adoración, la humildad, la penitencia y el espíritu de súplica ha sido prácticamente suprimida. Sobre la genuflexión pueden consultarse en la Sagrada Escritura las siguientes citas. Son unas cuantas, las paso rápidamente, sin dar las referencias. Si alguno quiere ver exactamente las referencias, tiene que venir al texto, pues de todos modos no se la va a acordar de memoria. Pero en la Sagrada Escritura encontramos, en el libro de los Reyes, me reservaré 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal. O sea, vean, el arrodillarse puede ser ante Dios o ante los ídolos. En este caso, el que no se arrodilla ante los ídolos formará parte de los 7.000 que Dios se reserva. Me reservaré 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal. En Esdras, a la hora de la oblación de la tarde, salí de mi postración, y con las vestiduras y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé, mi Dios. En Isaías, yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla. En el libro de Daniel, oí el son de sus palabras, y al oírlo caí desvanecido, rostro en tierra. En esto una mano me tocó, haciendo castañear mis rodillas y las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, hombre de deseos, comprende las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque yo he sido enviado ahora donde ti. Al decirme estas palabras, me incorporé temblando. San Mateo: cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose ante él, etc.
también en San Mateo, y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él le hacían burla. Vemos entonces cómo la genuflexión puede ser a veces hecha a los ídolos o en sentido de burla. En San Mateo, dijimos entonces 2, cuando se le acerca a este hombre, se arrodilla reverentemente delante de él, o cuando, al contrario, el día del Viernes Santo, los romanos se burlan de nuestro Señor. En San Marcos se le acerca un leproso, suplicándole, y puesto de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos una vez más cómo delante de nuestro Señor Jesucristo se dobla toda rodilla. Es muy importante entonces esas actitudes. En San Marcos también, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. En San Lucas, al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas a las rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. En Romanos: ¿o es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Es San Pablo en los Romanos que cita esto y pregunta, y nos remite a la primera cita tomada del libro de los Reyes: me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. En Romanos también: todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí. A los Efesios: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y finalmente a los Filipenses: para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Vemos entonces que tanto en la Sagrada Escritura, y podríamos hacer otro paseíto por la tradición, siempre se hace referencia a la genuflexión. Pues bien, han sido suprimidas numerosas rúbricas por las cuales el rito romano rodeaba las especies eucarísticas de toda esa veneración, de toda esa adoración. Todas ellas expresan el respeto y adoración debidos al Señor presente en el Santísimo Sacramento, y incluso en la mínima parcela de la Sagrada Hostia. Se han suprimido la obligación del sacerdote de mantener unidas las extremidades de sus dedos índice y pulgares desde la consagración hasta la purificación. Por medio de esta rúbrica, el ordo romano desea expresar sobre todo la suprema veneración con la que deben ser tratadas las sagradas especies. Los dedos del sacerdote ya no deben ser purificados en el cáliz después de la comunión. Ahora es suficiente que, si algún fragmento de la hostia se ha adherido a sus dedos, que el sacerdote los frote sobre la patena, o si es necesario, los lave. Tenemos eso en el artículo 237. La purificación de los vasos sagrados en el altar ya no está prescrita, se puede hacer después de la misa y, si es posible, sobre la credencia. Si es posible, sobre la credencia, no sobre el altar. Si es posible, sobre la credencia. Artículos 238 y 120. Ya no se procede a la ceremonia de purificación del lugar donde haya caído una hostia o una parcela de ella. Artículo 239. Aparte del caso del altar fijo, el uso de una piedra del altar consagrada para la celebración de la misa ya no es obligatoria. Artículos 260 y 265. Destaquemos que esta última disposición tiende a facilitar en sí misma la celebración de misas en casas particulares, a las que se les da la apariencia externa de simples banquetes. Recordemos que Pío XII, en la Mediator Dei, dijo que se sale del recto camino quien desea devolver al altar su forma antigua de mesa. A todas estas supresiones, que debilitan las muestras de la fe en la presencia real, deben agregarse las que socavan el carácter sacrificial de la misa.
Entonces no solamente debilitan las muestras de fe en que nuestro Señor está verdadera, real, sustancialmente en la Sagrada Eucaristía, sino que están aquellas que socavan el carácter sacrificial de la Santa Misa. De los 47 signos de la cruz que antes enfatizaban la celebración del Santo Sacrificio, solo quedan vestigios, 7 u 8 según la plegaria eucarística elegida. De 47, 7 u 8. De los 8 besos litúrgicos, que antes mostraban el respeto por el altar de sacrificio, solo 2 fueron conservados. Subrayemos también la simplificación de las vestimentas litúrgicas del sacerdote. El amito y el cíngulo son facultativos. El manípulo ni siquiera se menciona. Ver artículo 20 de la Institutio. Ahora bien, estos ornamentos significan la identificación del sacerdote con Cristo, sumo y eterno sacerdote. El diácono puede participar en las funciones sacramentales sin usar la dogmática y el subdiácono sin la túnica. Por lo tanto, solo con el alba, artículo 81. Cuando hay varios concelebrantes, pueden prescindir de casullas si no hay suficientes o si surgen otras dificultades. Será suficiente que el celebrante principal porte una casulla. Artículo 161. La Institutio determina que, teniendo en cuenta la naturaleza del signo, no solo el vino, sino también el pan deben estar bajo forma de alimento real. Escuchen bien esto. La Institutio determina que, teniendo en cuenta la naturaleza del signo, no solo el vino, sino también el pan deben estar bajo la forma de alimento real. Por lo que el pan debe estar hecho de tal manera que el sacerdote en la misa con pueblo pueda realmente partir la hostia en varios fragmentos y distribuirlos al menos a algunos fieles. Así dice el artículo 283. Por lo tanto, los modernistas obedecen las disposiciones de la Institutio cuando prescriben con fuerza y hasta en los detalles la forma de hacer una galleta de pan de 20 gramos y 12 milímetros de espesor. El artículo 283 de la Institutio ha sido modificado en 1970. Ahora el artículo 321, nos vamos del 283, ahora figura en el 321 y dice así: la naturaleza del signo exige que la materia de la celebración eucarística aparezca verdaderamente como alimento. Conviene, pues, que el pan eucarístico, aunque sea ácimo y elaborado en la forma tradicional, se haga de tal forma que el sacerdote en la misa celebrada con pueblo pueda realmente partir la hostia en varias partes y distribuirlas por lo menos a algunos fieles. Sin embargo, de ningún modo se excluyen las hostias pequeñas cuando lo exija el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión y otras razones pastorales. Pero el gesto de la fracción del pan con el cual sencillamente se designaba la Eucaristía en los tiempos apostólicos manifestará claramente la fuerza y la importancia de signo, de unidad de todos en un único pan y de caridad por el hecho de que se distribuye un único pan entre hermanos. No se comprende bien el sentido de esta modificación, máxime teniendo en cuenta que el comentario de Noticie admite hostias diferentes de las tradicionales por su talla, espesor y color. De todos modos, tanto la primera versión como la nueva muestran hasta qué punto el Novus Ordo se ha alejado del ordo católico. Además de esto, las nuevas rúbricas tienden a reducir el número de las misas de requiem, de las misas por los difuntos. Como vemos en el artículo 316 de la Institutio, el sacerdote, para no omitir muchas de las lecturas bíblicas indicadas en el leccionario, tendrá que restringir las misas de difuntos, ya que toda misa se ofrece tanto por los vivos como por los difuntos, y en todas las plegarias eucarísticas hay una memoria por los difuntos. Es muy peligroso el principio de que toda misa se ofrece tanto por los vivos como por los difuntos. Tal afirmación, de hecho, no expresa toda la verdad
y tiende a sofocar entre los fieles el deseo sagrado de hacer rezar misas por difuntos determinados y por las benditas almas del purgatorio en general. El artículo 337 reduce el número de misas de requiem permitido y el artículo 340 suprime la absolución sobre el túmulo en las misas donde el cuerpo no esté físicamente presente. Además de esto, ya no es necesario que la cruz esté sobre el altar. Artículos 79, 84, 236b y 270. En el caso de la comunión bajo ambas especies, los fieles están obligados a recibirla de pie. Artículos 244c, 244d, 245b, 245c, 246b, 247b y 249b. En caso de la comunión bajo ambas especies, los fieles están obligados a recibirla de pie. Para la comunión dada solo bajo la especie de pan, no se determina la postura de los fieles. Artículos 56 y 117. Además, solo un mantel debe cubrir el altar en lugar de los 3 como era antes. Artículo 79. Con el permiso de las conferencias episcopales, las lecturas, salvo la del Evangelio, pueden ser hechas por mujeres. Artículo 66. Las mujeres también pueden ejercer los ministerios fuera del presbiterio. Artículo 70. El Santísimo Sacramento normalmente debe colocarse en otro lugar que en el altar donde se celebra la misa. Artículo 276. Está autorizado construir iglesias y hacer objetos de culto en cualquier estilo artístico. Artículos 254 y 287, y se da gran libertad en cuanto a la forma de los vasos sagrados. Artículo 295. Y ya estamos acostumbrados a esos cálices, a esos copones, a esos ostensorios o custodias realmente sacrílegos. Los modernistas, con Montini a la cabeza, se felicitan, señalando que la rigidez de las reglas tridentinas es sustituida por una gama de opciones que permiten adaptar los ritos y las fórmulas a la celebración. Los innovadores dicen que el espíritu del Novus Ordo es la flexibilidad, que a menudo brinda al celebrante oportunidades de elección. Este último deja de ser un simple ejecutante de rúbricas para asumir con espontaneidad la presidencia de la asamblea litúrgica. El padre Christian Wheeler, un calvinista convertido, resumió perfectamente la oposición entre el espíritu de la misa católica y el de la misa bastarda. Escuchemos. En el rito antiguo, los gestos y las actitudes evocan el misterio de la acción sagrada, incluso más que las palabras. Por eso la Iglesia los ha establecido en rúbricas muy precisas, donde la personalidad del celebrante se esfuma para dejar todo su lugar a la verdad objetiva de la obra realizada, la renovación no sangrienta del sacrificio de la cruz. En el nuevo rito hay una posibilidad de elección que introduce una parte preponderante de elementos humanos subjetivos. Lo que cuenta es el acento con el que uno lee los textos, la presencia humana, los talentos del sacerdote, que se convierte así en animador y ya no es el instrumento que desaparece para dejar todo el espacio para el influjo de Cristo, el sacerdote soberano. Este calvinista convertido comprendió perfectamente la diferencia que hay entre una ceremonia católica y una ceremonia herética. Y convengamos que la celebración frente al pueblo favorece y fortalece considerablemente este aspecto de animador que ha asumido en el Novus Ordo Missae el sacerdote. Finalmente, queríamos llamar la atención sobre el carácter de fiesta y de bullicio que le dan a la nueva misa.
Varias personas realizan funciones especiales durante la misa. Ver en la Institución los artículos 65 a 73. Todo está diseñado para dar a la misa un ambiente de alegre ágape, de una grata conmemoración y no de un sacrificio propiciatorio, en el cual el Hijo de Dios se inmola por los pecados y por la ingratitud de los hombres. La instrucción general establece, pues, nuevas perspectivas muy diferentes de las que inspiró el antiguo conjunto de rúbricas. El principio de flexibilidad que también acaba de demostrar, de poner en evidencia este calvinista convertido, el principio es la flexibilidad, que a menudo permite oportunidades de elección al celebrante, el cual deja de ser un ejecutor de rúbricas, como dicen los modernistas, para convertirse en un presidente de la asamblea, en un animador. Se podría agregar a esta lista todas las costumbres que el Novus Ordo Missae introdujo o permitió en los últimos nefastos 50 años, como la comunión de pie y en la mano. En general, con algunas excepciones menores, todas las modificaciones realizadas debilitan el respeto debido a la presencia verdadera, real y sustancial, y por lo tanto la fe en la transubstanciación. Todas esas modificaciones, salvo algunas excepciones, también debilitan la distancia entre el sacerdote y los fieles, y por lo tanto la fe en el carácter específico conferido por el sacramento del orden. Y todas ellas también debilitan el aspecto sacrificial de la misa y especialmente la fe en su valor propiciatorio. Todo esto constituye un verdadero relajamiento general de la liturgia, una revolución litúrgica. Y pensar que se pretende hacer admitir que esta misa bastarda expresa la misma fe que el rito romano codificado por San Pío V. Dios mediante, veremos que todo esto se agrava si consideramos el ofertorio y con más razón el canon romano. Dios mediante, estudiaremos en los próximos especiales la desnaturalización del ofertorio en el Novus Ordo y su semejanza con el ofertorio luterano. Y luego le dedicaremos uno o varios especiales a todos los ataques contra el canon romano. Gracias por seguirnos hasta aquí y los esperamos en los próximos especiales.